8 de la mañana con 13 minutos, 8 con 13 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Estamos conversando ya con nuestra segunda invitada. Se trata de la doctora Angélica Porras, jurista, exintegrante del Consejo de la Judicatura Transitoria, abogada e integrante también de Acción Jurídica Popular, que nos acompaña de forma presencial. Doctora, qué gusto saludarle. Buenos días. Bienvenida. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Se espera para estos días las acciones legales que anunció la Fiscal General del Estado iba a emprender en contra del colectivo Acción Jurídica Popular, esto por haberse atrevido a cuestionar la calidad de su trabajo académico en lo que se refiere a su tesis de grado. Y hay un informe de la Universidad Central que, entre otras cosas, dice que ella es la autora de esa investigación, es la que defiende el grado, pero paralelamente reconoce, entre comillas, las impericias que cometió en ese entonces la estudiante Diana Salazar para graduarse de abogada. ¿Cómo miran ustedes este informe, por un lado, y bueno, qué van a hacer si se presentan esas amenazas, se concretan? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Licenia, Alexis. Doctora. Muy grato estar aquí para nosotros. Bueno, a ver, en primer lugar, respecto de las demandas, yo diría que no nos quita el sueño, estamos tranquilos, no nos estresa. Más bien le vemos como una oportunidad, por ejemplo, para que el rector de la Universidad Central explique por qué en este caso él habla de impericias o de impericia y en otros se considera plagio. ¿Por qué habiendo copiado y por qué evitando citar al autor no solo en el texto, sino también en la bibliografía final, porque eso ocurre en esta tesis? Él aquí le trata de una manera y el Consejo Universitario también. Más bien para nosotros es una gran oportunidad para poder informar a la ciudadanía qué es lo que ocurrió, porque queremos saber qué ocurrió, porque en esa reunión del Consejo Universitario estuvieron 8 horas, 9 horas reunidas, con un informe de 4 páginas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Y quién discutió? ¿A quién le preocupó el prestigio de la universidad? ¿A quién le preocupó no saltarse las normas metodológicas, no saltarse el método científico? ¿A quién le preocupó y a quién no le importó? Entonces, realmente no nos preocupa el tema de las demandas, no nos preocupa inclusive la amenaza de que nos va a poner en la cárcel. ¿Recuerda usted cuando hicimos la audiencia pública? Dijo que sí, que somos una estructura criminal, que va a ir a cogernos presos en delito flagrante, todo eso. Entonces, no nos preocupa. Lo que sí nos preocupa es que se hayan llevado por defender a la señora fiscal, por tapar el sol con un dedo, se hayan llevado entre los pies el prestigio de la Universidad Central. Eso sí es grave, porque si nosotros analizamos esto, encontramos claramente que dicen copió, ha copiado y no ha citado. O dicen copió y hay una referencia general. Vea, le doy un ejemplo. Hay una autora que le copia en la introducción, en la página 6 y en las conclusiones. Y lo que dice es que la referencia de la página 6 vale para la página de la introducción y vale para la página 127 de las conclusiones. O sea, ¿en dónde eso es considerado no plagio? Y lo propio cuando dice que no importa porque está citado al final. Pues bueno, hay 3 autores que no están citados al final y que además fueron copiados. Y luego dice que era inintencionado. Y luego dice que no se podía esperar más de un estudiante que terminó su carrera. A lo largo de la carrera uno hace ensayos, pequeños, grandes, y lo primero que a uno le indican en esos ensayos de 2 páginas es diga de quién saca las ideas. Entonces decir que durante 6 años o 5 años nunca se le informó a la señora fiscal ahora, en ese momento estudiante, que tenía que citar cuando no eran sus ideas, es grave. Demuestra el estado en que se encuentra la Universidad Central. Doctora, bienvenida, buenos días. Ustedes, hasta el cansancio, creo, han hecho todos los esfuerzos para tratar de probar de que en efecto hubo un plagio, una copia de la tesis de otros textos, ¿no es cierto? Ustedes incluso hicieron un ejercicio en el Consejo de Participación Ciudadana en donde usted leía el texto de un autor y la señora Schettini el texto de la tesis de la fiscal. Y eran 2 cosas pero calcadas. No solo este consejo que ya es, digamos, como que uno hubiese esperado que
haya otro tipo de pronunciamiento donde pongan por encima de los intereses de una persona o quizás de un grupo de personas que son los que están detrás de la señora Salazar, el prestigio justamente de la institución, de la universidad, que es la universidad pública más importante que tiene este país, pero finalmente lo han hecho. Yo más adelante también le voy a pedir que usted se pronuncie con respecto de este afán de politizar al extremo a la universidad y a partir de este caso. Sí. Pero hubo un medio de comunicación que aparentemente con todo el rigor académico que tienen, ¿no? Hicieron un ejercicio ahí en la mañana y dijeron, no, aquí no hay plagio. Así es. ¿Qué decir de esos intentos, tanto mediáticos como el de la universidad, también académicos, de librarle de la responsabilidad que tendría la señora Salazar? Bueno, yo diría, esos medios de comunicación son cómplices de lo que nos pasa, porque no podemos dividir la actuación de la fiscal. Lo mismo que hizo en la universidad, lo hace hasta ahora. Y tan es así que hay un artículo científico del 2021 que también tiene plagio. No cuando era estudiante, sino cuando ya fue fiscal general del Estado. Pero además, eso tiene que ver también, ahí sí vale la pena hablar de la impericia profesional, porque así como ha actuado en la universidad, actúa con sus casos, irresponsablemente. Y hay medios de comunicación que lo que están haciendo es siendo cómplices de esa acción. ¿O usted cree que es gratis que estemos hundidos en la inseguridad, hundidos en la corrupción, si se supone que la señora debe justamente actuar en esos espacios? Entonces, ahí yo diría con toda sinceridad son cómplices. Y luego lo hicieron mal, porque como todos sabemos, el sistema, el URCUN, el Turnitin, todos ellos no son sistemas antiplagio, se llaman así, pero son sistemas que ubican la similitud, nada más. Pero luego una misma tiene que tomar las referencias que dice ahí y comprobar si es plagio o si tiene comillas. Y eso hicimos nosotros. Pero además hay un elemento. ¿Cuánto tiempo les toma hacer eso, doctora? Nosotros nos tomó casi un mes. Un mes, ellos lo hicieron en un programa de media hora. De media hora, y además una cosa que es bien importante. Fíjese usted, cuando usted entra o utiliza ese sistema, usted configura. Entonces usted le puede poner de la página 1 a la 10, o le puede sacar todo lo que no le interesa que pase el sistema. Además es una tesis del 2005. Entonces, y eso no quiere decir que en el 2005 se permitía el plagio. Absolutamente pero no. El rector de la Universidad Central dice que las normas para citar las fuentes en el 2005 no eran tan estrictas. O sea, ¿hace cuánto tiempo existen las normas para citar? Desde el siglo XIX. Es más, hay algunos que dicen un poco más atrás, pero normas así estandarizadas desde el siglo XIX. Entonces, una cosa es que hayan cambiado los temas. Perdón que le corte, doctora, porque un tuitero muy minucioso puso los años de creación de las normativas de citación académica. Diego Vaca Quintana se llama. Harvard, 1881. Chicago, 1903. Las normas APA, que creo que son las más usadas, más famosas. 1929, o sea, nacieron con la crisis. Así es. Las MLA, 1931. Turabian, 1937. Vancouver, 1978. O sea, antes del 2005 ya habían. Por supuesto. Y siempre el plagio estuvo prohibido. Siempre el plagio estuvo prohibido. Lo que nos indica eso es un problema más profundo en la Universidad Central. O que está siendo usada para efectos personales, para intereses personales, o que tenemos un problema serio en cuanto a las investigaciones. Claro, porque, a ver, digamos, pongámonos del otro lado, ¿no? La estudiante no estaba suficientemente capacitada para poder poner en práctica las herramientas de citación. No estaba capacitada para graduarse. ¿No es cierto? Exacto. Por un lado, pero se supone que detrás de ella hay un tribunal, que son personas que tienen mayor conocimiento que el estudiante. Así es. Y al parecer tampoco estaban capacitadas para revisar ese trabajo. Hasta ahí estamos claros. Sí. Pero resulta que luego se conforma una comisión mucho más actualizada, con más integrantes, que es ahora, y ellos tampoco detectan ningún problema. O sea, yo creo que la fuerza de los hechos les obligó a poner este parrafito. De las impericias. Que dice, sí, pero y eso intentan tapar y lo hacen peor, porque en realidad cuando ellos dicen, sí ha copiado, no ha citado, no sabía citar, y además dicen que era inintencionado. Entonces, eso es
súper discutible, porque yo no sé si hablaron con ella, como para saber si fue con intención o sin intención, cómo le califican. Pero así. no puede haber mala intención cuando usted está hablando de un 40% de plagio, que es lo que usted señala. No, y además hay elementos clarísimos que muestran la intención. Por ejemplo, verá, hay una cita que no aparece de una autora, de Susi Garbay concretamente, que no aparece referenciada en la bibliografía final. Pero en la bibliografía final aparece referenciada la referencia que hace Susi Garbay en su texto. Entonces, cuando usted revisa el párrafo, no es el párrafo que aparece la cita en la bibliografía final, es el párrafo de Susi Garbay. Entonces, ¿cómo eso no es intencionado? Ahí hay una intención, una mala intención. Entonces, y lo que dice usted es importantísimo. ¿Por qué esta nueva comisión decide enfatizar en eso? ¿No? ¿Cuáles son los intereses que están detrás de la fiscal? Los intereses que están detrás de la fiscal son intereses geopolíticos. La embajada de Estados Unidos le interesa que la señora se mantenga acá, porque la señora no ha dado el mismo tratamiento a los casos de corrupción del correísmo y a los casos de corrupción de Lenín Moreno y del señor Lazo. Ahora tenemos hasta vendidas las Galápagos. Entonces, ahí está, esta es una pieza clave no solo de la oligarquía ecuatoriana, es un diseño geopolítico para acá. Y eso es lo que no podemos permitir. El otro día el expresidente Correa publicaba las calificaciones de todos quienes aspiraban a ser fiscales en esa época y donde se incluye obviamente la señora Salazar. El examen escrito, la señora Salazar es la que más baja nota saca. Así es. Y ella llega a la fiscalía no por voluntad propia, sino porque, como usted bien señala, hubo todo un plan para hacer que personas como la señora Salazar lleguen a ocupar esos cargos. O sea, del Trujillato salió un procurador, que además a mí me sorprende porque el hombre fue decano de jurisprudencia de la PUCE, ¿no? Que dijo que el BID no es un banco. Así es. Que no es un banco. Entonces, el señor Martínez puede nomás ir a ser vicepresidente del BID, porque no es un banco. Entonces, no sé qué será, pues, del Banco Interamericano de Desarrollo. Y ponen a una fiscal como la señora Salazar. A pesar de haber sacado tan malas calificaciones, ¿qué es lo que pretendían y lo que pretenden hasta el sol de hoy, sosteniendo a Diana Salazar al frente de la fiscalía? Y hubo la pregunta que yo le formulaba con respecto del medio que hizo la revisión de la tesis en media hora. Ese medio junto a Villavicencio fueron los primeros que publicaron el video de Freddy Carrillo. Claro. Entonces, digo, uno siempre es mal pensado, siempre es mal pensado. Y uno ahí encuentra una serie de... Hay que ir armando el rompecabezas nada más, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás de la fiscal? ¿Quiénes son los que están detrás de la fiscal? ¿Por qué le protege tanto Ramiro García? ¿Por qué le protege tanto el gobierno de Lazo, a pesar de que la señora Salazar les allanó incluso a las oficinas de Carondelet? Sí, yo insisto en que, a ver, hay como dos elementos a tomar en cuenta en el tema de la fiscal. El uno, el que ya he manifestado, que es justamente la presencia de la Embajada de Estados Unidos, pero además la pérdida de la oportunidad que tuvieron en Ecuador, justamente desde la política de Estados Unidos para América del Sur, porque tuvieron a Moreno, que ya les abrió las puertas, ya les permitió hacer lo que querían, y luego llega Lazo, con supuestamente con el voto popular, favorecido con el voto popular, y pierden la oportunidad, porque miren en Perú lo que pasó, ilegalmente tuvieron que sacarle, usando la fiscalía, a Castillo del poder. Entonces, obviamente les interesa mantener a la fiscal en el poder para que pase lo que pasó en Perú. Entonces, no es gratis que en Perú la fiscalía haya sido uno de los actores claves. Y tampoco es gratis que en Colombia la fiscalía con el señor Barbosa sea uno de los actores claves para llevar constantemente a la crisis al señor Petro. O sea, Barbosa incluso osó en meterse e interferir en la campaña política en Ecuador. Así es, acusando a Andrés de que él tenía vínculos, no me acuerdo con qué, con el ELN. Entonces, imagínese ese tipo de cosas. En contubernio con la Fiscalía de Pero Ecuador. Por supuesto, y de eso, ¿quién responde? O sea, no es cualquier cosa
acribillar el honor de una persona sin pruebas. Con pruebas es difícil. Se puede imaginar sin pruebas solamente basado en los medios de comunicación. Es un horror y no se puede enfrentar. Porque es difícil, porque usted tiene a todo el mundo, tiene a los grandes medios encima. Ahí yo le planteo una discusión, doctora, con respecto de los casos y por qué el rol de la fiscal Salazar es tan importante para estos sectores que controlan los hilos de la política en el país y probablemente en el continente. Por eso es que Fitzpatrick va a los cruceros en Galápagos a pasearse con el presidente Lasso. O sea, me sorprende que en esa foto no esté la fiscal también, ¿no? Pero el caso Sobornos, los casos que tienen que ver con Rafael Correa, pero específicamente el caso Sobornos y el caso de Freddy Carrión, todos sabemos cuál fue el rol que desempeñó Freddy Carrión durante y después de las protestas de octubre, donde hubo violación a los derechos humanos por parte de la fuerza pública. Hoy vemos lo que está pasando en Francia a partir de que un policía asesinó a un adolescente de 17 años. Así es. ¿No? Entonces, ¿por qué es tan importante sostener a la persona que llevó a la cárcel a Carrión y que sentenció a Correa? Porque yo diría dos cosas, ¿no? No quieren que puedan regresar y desarrollar su plan como lo tenían, su plan de gobierno, su plan de trabajo. O sea, a mí me parece que eso sería una pérdida brutal para los intereses de los Estados Unidos en América del Sur. Pero ¿y la democracia en Ecuador cómo queda? Le pregunto esto además, ¿por qué? Porque usted decía algo que es sumamente importante. O sea, a la señora Salazar todo el mundo le aplaude por tener a Carrión en la cárcel y por tener a Correa fuera del país. Pero tenemos miles de asesinatos de bandas delincuenciales que van a sus anchas por el país, que sí, en efecto, eso, digamos, la responsabilidad debe ser compartida, hay una fuerza pública, hay un gobierno que debe encargarse de la seguridad, pero que no lo hace. Pero tampoco hay una fiscalía que está persiguiendo esos delitos. No solo que no hay una fiscalía que persigue esos delitos, yo inclusive me atrevo a pensar que ahí hay, detrás de eso hay un plan. Es que verá, cuando usted deja que la inseguridad llegue a los niveles en que llega, lo que genera es terror. Entonces, pero ese es un terror del cual el Estado no está de espaldas. El Estado sabe que tiene amigos, entre comillas, en estas bandas criminales. Entonces, ¿qué sucede? Resulta muy complicado movilizar a las personas para ir a una protesta, por ejemplo. Porque todo el mundo tiene miedo. Entonces, y eso es lo que debería investigar la fiscal. ¿Cuál es la relación del Estado o de los funcionarios del Estado o de la policía, de los generales de la policía o del ejército con esas bandas criminales? Es imposible que esas bandas criminales se hayan desarrollado tanto sin el contubernio del Estado. Entonces, ahí hay un plan. Justo, en el 2019 y luego en el 21, en junio, lo que hay es una reacción brutal del Estado para enseñar a todos que no se debe protestar, que son terroristas, y queriendo además calificar de terroristas y de crimen organizado todo. Y luego, por otro lado, se deja en libertad a las bandas, porque lo de la cárcel es didáctico, así es desde la crueldad, desde lo que a nosotros nos rompe como personas. Entonces, en ese contexto, a ver, protesten en contra mío que yo soy el más poderoso o la más poderosa. Entonces, es todo bueno, así trabaja la derecha, ¿no? Sobre todo la ultraderecha. Y nuestras oligarquías son oligarquías que tienen lastres feudales muy fuertes. Entonces, no estamos enfrentándonos a cualquier cosa. Tenemos que salir del hoyo donde nos pusieron, como sea. Porque si no, estamos a un paso de convertirnos en uno de esos países que tanto miedo nos dan de América Central. El Salvador. Claro. Doctora, ¿qué futuro tiene el Consejo de Participación abierto o extendido, digámoslo así, esta investigación sobre el presunto plagio de la tesis de la señora Diana Salazar a un artículo científico publicado en una revista jurídica? Allí, ¿qué futuro tiene esta investigación? Bueno, ya sabemos lo que opina la Universidad Central sobre la tesis y esa ya será una discusión después de que la Comisión Internacional se pronuncie. Así es. Pero sobre este artículo científico, ¿en qué consiste el plagio? ¿Cuánto es el nivel de plagio, del supuesto plagio? Sí, este artículo científico es un artículo publicado en una revista de la Universidad Central.
Se También llama, de la misma universidad. Sí, Derecho Penal Central. Y esta revista es dirigida por Ramiro García. Nosotros identificamos el plagio de la tesis, pero por redes sociales, una persona que vive en el extranjero nos dijo, vean, este artículo también está plagiado. Entonces nos mandó ya realizado el sistema antiplagio y nos pusimos a verificar. Y efectivamente ya hay dos problemas muy serios. El uno es que la copia de alrededor, en total del 24% dice, el total, la copia verificada por nosotros. Pero de ese, alrededor del 15% responde a una tesis. A una tesis hecha en la Escuela Politécnica Nacional, hecha por una persona que trabaja en la Fiscalía General del Estado. Es empleado de la fiscal. Empleado de la fiscal. Entonces, y trabajaba, era empleado de la fiscal desde el 2019. Es decir, señor Rodríguez. Rodríguez. Es decir, le copió a su subordinado. Y obviamente no hay las referencias en el pie de página, no están las referencias. Entonces nosotros hemos pedido al rector de la universidad, porque así dice el reglamento de la Universidad Central, que inicie un sumario administrativo contra Ramiro García, porque él es el director de esa revista. Y él debía revisar, obviamente pasar el antiplagio mínimo, ¿no? Eso es lo mínimo. Y debía pasar ese antiplagio para identificar eso. Por otro lado, hemos iniciado también las denuncias respectivas en Latindex, ¿no? Esta revista está indexada a este índice internacional que lo lleva México, la UNAM, y tiene un protocolo, este índice, digamos, tiene un protocolo para identificar lo que llaman ellos las publicaciones espurias, que es justamente cuando no hay rigurosidad en la revisión de los estándares que propone la misma revista, la misma Latindex. Entonces, y también hay un protocolo de plagio. Lo que no puede ser es que un director de revista salga y diga, yo pongo mis manos al fuego que aquí hay 0% de plagio, sin abrir una investigación. Lo que tenía que hacer una revista seria es decir, aquí hay una denuncia de plagio, no importa que sean unas locas, no importa que son correístas, no sé qué nomás, no importa. Yo me tomo en serio esta denuncia, la investigo, no yo solito, no de tarde, no de noche en mi oficina, la investigo a la luz de todo el público, hago una rueda de prensa y les permito además venir a los denunciantes y a la denunciada. Es decir, vea, ¿por qué ustedes son tan mentirosos? Pero nada de eso se ha hecho. Esta prensa que también ha asumido el rol de defensores de la fiscal, ha dicho que ustedes esto hacen porque son figuretis, doctora. Y le han insultado a Priscila, llamándola Priscila Figuretini. ¿Cómo reciben ustedes esos ataques por parte de quienes hace días nomás antes de eso habían ofrecido disculpas? Bueno, nosotros no nos esperábamos más de ellos, sinceramente, nunca. Claro, pero ahí hay un problema, y ese es un problema que hay que resolver. Donde no hay razones, abundan los trompones, se dice, ¿no? Entonces, cuando no hay razón, obviamente lo único que les queda es el ataque, pero ese ataque es discriminador. Ese ataque está discriminando a una compañera nuestra por su origen y por su apellido. Y eso es violatorio de la Constitución, de la ley. Además de que, obviamente, no ha sido la primera vez que nos han insultado, porque no es que le insultaron a Priscila, nos han insultado a todos. Nosotros somos un colectivo que tomamos las decisiones y que hacemos las acciones de manera conjunta. Por lo tanto, nosotros estamos analizando las posibilidades jurídicas, porque este es un ataque discriminatorio, lo que hizo ese medio jurídico, ese medio, de comunicación. Entonces, rechazamos completamente eso, nosotros no les insultamos, nosotros nunca les hemos insultado. ¿Alguna vez les invitaron para Jamás, que nunca, expliquen ahí? Nunca, pero además que cuando no quieren oír, por más que las evidencias sean absolutas, y además habría que ver si es que hay algún interés, usted no tiene necesidad de insultar a nadie. ¿Para qué?
O sea, si tiene la razón, si ¿para qué? Los argumentos. Claro, no hace falta. Sin embargo, ellos lo hacen. Y lo hacen con un fin, lo hacen con el fin de hacer quedar mal, de disminuir. Pues sépanse que no nos disminuyen, porque no es la primera vez que estamos en una situación de esas, ni lo más mínimo, no nos preocupa. Doctora, hace algunos días, y fíjese que eso fue lo que se conoció en horas de la madrugada, y el primero que salió con la denuncia fue Villavicencio, de que la señora Diana Salazar, a través de un número que tenía su base en Ucrania, había recibido una amenaza con un video. Sí, el día ¿Qué siguiente se sabe de eso? La misma fiscal está investigando la supuesta amenaza porque todo el mundo se escandalizó, Claro. presidente Lazo se solidarizó, etcétera, 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 todos espantados de que la persona con más seguridad en el Ecuador había recibido una amenaza por teléfono a través de un número de Ucrania. Primero, ella debería investigar eso, ¿no? Porque está relacionado, además, parece con las bandas organizadas en el país, cualquiera que ella llame banda organizada, ¿no? Porque según su estado de ánimo, somos banda organizada unos u otros. Pero no se ha sabido nada, todo ha quedado en silencio y me parece grave, porque si está relacionado con las bandas de narcotráfico o si está relacionado con las bandas que existen en nuestro país, es un trabajo de la Fiscalía, no solo por ella y por su familia, por supuesto que eso es lamentable a cualquiera, pero tiene que investigarlo, y peor si está relacionado con las bandas criminales. Y entonces sería bueno preguntarle al señor Villavicencio cómo está impulsando no solo el caso de la denuncia, no solo el caso de la amenaza contra ella, sino los casos que se evidenciaron en el caso de Guillermo Lazo. O sea, toda la corrupción de este gobierno, ¿qué hizo el señor Villavicencio? Bueno, y es evidente ahí la respuesta. Doctora Porras, ¿para cuándo se espera que esta comisión internacional que va a hacer la revisión de la tesis de la fiscal tenga ya, se reúna, comience a hacer esa revisión, y para cuándo se espera un informe? Bueno, ellos han pedido 8 semanas, han dicho que en 8 semanas van a entregar un informe y ellos van a analizar la tesis, el libro que les sirvió para obtener la mejor calificación en cuanto a libros, o sea, de gran relevancia en el país, y además el documento, artículo científico publicado en la universidad, en la revista de la Universidad Central. Los 3 documentos van a ser analizados y ellos pidieron 8 semanas, o sea, estamos hablando de julio y agosto, o por lo menos mediados de agosto. Esta comisión tiene todos los créditos suficientes, es independiente, porque luego por ahí pueden decir que son, pues políticos afines a determinada organización y que por eso emiten un criterio distinto al que llegó el Consejo Académico de la Central. Yo ni les conozco, o sea, yo ahí le he leído a uno de ellos, porque además 2 de ellos me parece que son penalistas, entonces el otro es constitucionalista. Al constitucionalista le he leído por ahí un par de artículos y no les conozco, no sé quiénes son, no me han llamado, no he hablado con ellos, y bueno, ahí están, seguramente pinchados mis teléfonos y mi internet, pueden eso verificar en cualquier momento. Entonces, obviamente las credenciales son las credenciales de un académico, de un catedrático europeo. Es decir, no solo que tienen su PhD, sino que publican en revistas indexadas a nivel mundial, no solo indexadas a nivel latinoamericano. Entonces no podemos cuestionar. Es como cuando vino Zaffaroni y dijo y comentó el tema del caso Sobornos. O sea, Zaffaroni es uno de los penalistas más importantes del mundo. No es que solo es latinoamericano brillante, es uno de los penalistas más importantes del mundo. Entonces no le podemos decir, es que este señor tiene nexos no sé con quién, con Rafael Correa. No se puede hacer ese argumento, porque estamos hablando de la academia. Ahora, si queremos mezclar todo, entonces digan, nosotros somos los buenos, y como somos buenos, todos ustedes son los malos. Y yo decido quién es bueno y quién es malo. Pero eso lo superamos con la modernidad. O sea, eso fue de la época feudal. Es que supérenlo un poco. O sea, Zaffaroni y todos los maestros del derecho van a tener que venir al Ecuador para reaprender el derecho, porque acá lo rehicieron, ¿no? La señora Salazar, con García y con otra gente, reescribieron el derecho. Nueva teoría del derecho penal. Sí, por supuesto. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Gracias, doctora.